Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Hechos 22 del 1 al 30. Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Él continuó. Pablo da testimonio de su conversión. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenado y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos, y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo: Yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije: ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían ahí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije: Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Pablo bajo vigilancia del comandante. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron: Quita de la tierra a este hombre. No se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón, porque la gente gritaban contra él de aquella manera. Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba ahí:
¿Le es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el comandante a Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, contestó él. Y el comandante respondió: yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Pero yo soy ciudadano romano de nacimiento, le dijo Pablo. Entonces los que iban a someterlo a azotes al instante lo soltaron. También el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y porque lo había atado con cadenas. Pablo ante el concilio. Al día siguiente, queriendo el comandante saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban a Pablo, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Después llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Meditemos. Después de lograr que la gente le prestara atención y de establecer un punto en común con ellos, Pablo dio su testimonio, les dijo cómo había llegado a creer en Cristo. Prestar razones lógicas para la fe en Cristo es algo bueno, pero también es importante hablar simplemente de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. No obstante, al igual que Pablo, debemos tener en mente que no todos aceptarán nuestro mensaje. No importa de qué manera lo presentemos, nuestro deber es presentar la buena noticia con fidelidad y claridad. Los resultados están en las manos de Dios. Hechos 23 del 1 al 22. Entonces Pablo, mirando fijamente el concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he venido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios lo golpeará a usted, pared blanqueada. ¿Se sienta usted para juzgarme conforme a la ley y viola la ley ordenando que me golpeen? Los que estaban ahí observando dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Por qué los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto? Se produjo entonces un gran alboroto, y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos, discutían enérgicamente diciendo: no encontramos nada malo en este hombre, pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. A la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Conspiración de los judíos contra Pablo. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento, diciendo que no comieran ni bebieran hasta que hubieran matado a Pablo. Los que tramaron este plan eran más de 40 hombres, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo.
Ahora pues, ustedes y el concilio avisen al comandante para que lo haga compadecer ante ustedes, como si quisieran hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros, por nuestra parte, estamos listos para matarlo antes de que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven al comandante, porque tiene algo que informarle. Él entonces, tomándolo consigo, lo condujo al comandante y le dijo: Pablo, el preso me llamó y me pidió que te trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. El comandante, tomándolo de la mano y llevándolo aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que informarme? Y el joven respondió: los judíos se han puesto de acuerdo en pedirle que mañana lleve a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él, pero no les preste atención, porque más de 40 hombres de ellos, que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado, esperan emboscados. Ellos ya están listos, esperando promesa de parte suya. Entonces el comandante dejó ir al joven, encomendándole: no digas a nadie que me has informado estas cosas. Meditemos. Pablo aprovechó las veces que fue perseguido como oportunidades para testificar de Cristo. Sin querer, sus enemigos le prepararon la oportunidad de dirigirse al Concilio Supremo Judío. Si somos sensibles a la dirección del Espíritu Santo, descubriremos más oportunidades para proclamar nuestra fe, incluso cuando enfrentamos oposiciones. Hechos 23, capítulo 24 del 1 al 27. Y llamando a 2 de los centuriones dijo: preparen 200 soldados para las 9 de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. Carta de Claudio Lisias a Félix. También el comandante escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, al saber que era romano, fui con las tropas y lo rescaté, queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban. Lo llevé al concilio y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que merecía muerte o prisión. Cuando se me informó de que había un plan en contra del hombre, se lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de usted. Así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antipatris. Al día siguiente regresaron al cuartel, dejando que los de a caballo siguieran con él, los cuales, después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Los judíos acusan a Pablo ante Félix. 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo al gobernador: ya que por usted hemos obtenido mucha paz y que por providencia suya se están llevando a cabo reformas a favor de esta nación, nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto en profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Pero para no molestarle más, le suplico que,
con su actual bondad, nos conceda una breve audiencia, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el comandante Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a usted. Si usted mismo lo interroga sobre todo lo que he dicho, podrá confirmar las cosas de que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así será todo. Defensa de Pablo. Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa, puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto, ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. Pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que éstos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impios. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Pues de varios años he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. En esto estaba cuando me encontraron en el templo, después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto, pero estaban ahí ciertos judíos de Asia, y que deberían haberse presentado aquí ante usted y acusarme si tuvieran algo contra mí. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando compadecí ante el concilio, a no ser por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba entre ellos. Por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante ustedes. Entonces Félix, que conocía con bastante exactitud acerca del camino, dejó el fallo para después, diciendo: cuando venga el comandante Lisias, decidiré el caso de ustedes. Y dio órdenes al centurión de que tuvieran a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Pablo preso por 2 años en Cesarea, pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Por eso acostumbraba llamarlo con frecuencia y conversar con él. Pero, transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor a Félix y, deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Meditemos. Tértulo era un orador especial convocado para presentar en el caso de los líderes religiosos ante el gobernador romano. Presentó 3 acusaciones en contra de Pablo. 1. Era un alborotador que provocaba disturbios entre los judíos por todo el mundo. 2. Era
el cabecilla de un culto religioso no reconocido, lo cual iba en contra de la ley romana. 3. Había intentado profanar el templo. Los líderes religiosos esperaban que por estas acusaciones Félix hiciera ejecutar a Pablo con fin de mantener la paz en Judea. Si bien la acusación de que era alborotador sería un insulto para Pablo, era demasiado indefinida para que fuera una acusación legal de peso. La expresión los nazarenos se refería a los cristianos. Aquí se les llama por el nombre que los asociaba en Nazaret, el pueblo de Jesús. Tértulo y los líderes religiosos pensaban que tenían un caso sólido, pero no presentaron evidencias específicas que apoyaran sus acusaciones. Pablo refutó cada parte de lo que dijeron. Esta situación es otro ejemplo de cómo aprovechaba Pablo la oportunidad para dar testimonio de Cristo, como lo vimos en el capítulo 24, el versículo 14 y el 24, ya que por medio de su defensa presentó la buena noticia. Oremos. Señor Jesús, gracias por esta palabra que has traído a nuestras vidas, Padre. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque vamos creciendo espiritualmente y vamos entendiendo lo que Pablo vivió y cómo lo vivió. Vemos tu mano de poder, Señor, que le permiten estar en la cárcel, pero con cierta libertad. Tú tomas el control de todo, Padre. Tú estás al pendiente de cada situación que nosotros pasamos. Te damos gracias por ello, Padre. Te pido que a todos los que estamos viendo este audio nos llenes de esa fe. Que veamos cada situación que vivamos una oportunidad para poder presentar el Evangelio, para poder llevar la buena noticia. Que tomes el control, mi Señor, en nuestras vidas, en nuestras mentes. Ayúdanos también, Señor, a tener esa mente limpia, poderla presentar delante de ti. Así como lo hizo Pablo, Señor, también nosotros poderlo hacer. Que nada nos derrargulla, que nada nos estorbe, que nada esté estorbándonos para poder llegar a tu presencia, Padre. Te pido bendiciones para todos los que escuchan este audio, para todos los que los comparten, Señor. Bendice sus vidas y ayúdanos a ir creciendo en el Evangelio, Padre. A ti sea la gloria. Amén. Dios les bendiga. Si quieres seguir escuchando más de la palabra de Dios, ve a YouTube y suscríbete. Me encontrarás como Susana.Morales. Si usted necesita la dirección de Dios o busca que oren por usted o tiene alguna enfermedad, lo podemos ayudar en la iglesia Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en la calle Costa de Acapulco, número 5194, en el fraccionamiento Paraje de San José, al sur poniente de nuestra ciudad Juárez. Dios les bendiga, Dios siga bendiciendo la radio Consentido 96.9.